Dios los bendiga, hermanos. Bueno, nuevamente quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en este día viernes. Y bueno, espero que se encuentren bien en donde estén, haciendo las cosas que estén haciendo, disfrutando y siempre siendo sensibles, ¿no?, a la voz de Dios, a lo que tiene el Señor para decirnos, para enseñarnos, no dejando nunca, ¿no?, de recibir la palabra del Señor en nuestra vida. Recordemos que aunque estemos trabajando, aunque estemos a full todo el día, debemos tomarnos ese tiempo para escudriñar la palabra del Señor, ese tiempo de oración, de la misma forma que si estamos, no sé, sin hacer nada, porque tenemos días de descansos o porque tenemos menos actividades por alguna razón, ¿no? Todos los días es necesario que lo hagamos, así como nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara, vamos al baño. Esto debe ser parte de nuestro diario vivir y espero que lo estemos haciendo. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes en Primera de Corintios 14, el hablar en lenguas es el título. Y aunque no vamos a hablar de hablar en lenguas, vamos a utilizar este pasaje. Dice el versículo 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo lo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar, en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos,
¿No dirán que estáis locos? Perdón. Si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Hasta ahí nomás. Un poquito extenso, pero creo que es importante que lo leamos. Saben que cuando escuchaba la prédica del pastor en el domingo y luego eh, leía esto, ¿no? Pensaba un poquito en aquello que él había dicho, que no me voy a detener mucho a hablar de eso, ¿no? Pero sí que él decía que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, tiene que llevar un fruto. Tenemos que tener una reacción y no que sean palabras simplemente muertas, que nosotros las recibimos y decimos, wow, el Señor me habló, pero hasta ahí quedó. Y no tenemos ningún fruto. Y cuando yo leía esto, no pensaba en que, como dice, ¿no? En algún versículo, habla primero, ¿no? Habla de la profecía. ¿Qué es la profecía? Y la profecía de la que habla en este capítulo de Primera de Corintios 14 es diferente a la que habla, por ejemplo, en Efesios 4, cuando habla de los dones espirituales. Cuando habla en aquel capítulo de los dones espirituales hace la diferencia, ¿no? del profeta, del pastor, del maestro. Sin embargo, acá en Primera de Corintios 14, si usted presta atención, hay un versículo que no lo marqué, el versículo 5 creo que, sí, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Vamos a detenernos con esa parte nomás. Presten atención a algo. Una cosa son los ministerios y otra cosa son los dones espirituales. Nosotros, si venimos leyendo Primera de Corintios desde el principio, nos habla de los dones espirituales, donde termina, ¿no?, que el mayor de todos es el amor, ¿sí? En Primera de Corintios 13. Pero luego habla en Primera de Corintios 14 acerca de el hablar en lenguas. Los dones espirituales son cosas que no solamente podemos tener uno, sino que podemos tener varios de ellos, ¿no? Está el don del servicio. Muchas veces aquel que sirve, o sea, que está siempre dispuesto para decir, bueno, yo te acompaño hasta tu casa, no te vas sola, o no te hagas problema que quién puede venir mañana a barrer y quizás la persona no puede, pero dice, yo me hago un tiempo y no vengo mañana, pero vengo pasado. Bueno, el que tiene el don del servicio también puede tener el de hablar en lenguas, ¿sí? Y también puede tener el de profetizar. Ahora, profetizar en este caso tiene que ver con predicar la palabra de Dios. Predicar significa que es algo que viene con una enseñanza y una exhortación. Eso es predicar. Cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios, ¿sí? Siempre con la palabra de Dios en medio, pero no solamente enseño, sino exhorto. ¿Y qué es la exhortación? Muchos dicen que exhortación es retar. No, exhortación, el perro estornudó. Exhortación no es retar. Exhortación es cuando nosotros le hablamos a una persona para que produzca un cambio y le estamos marcando un error, pero a través del amor, siempre a través del amor, ¿sí? En la exhortación hay amor. Muchos creen que exhortar es retar y hacer que la persona se sienta mal, se sienta sucia, se sienta culpable, pero no es suficiente si no hay amor. Es un estímulo, bueno, yo había marcado eso, es como un estímulo, ¿sí? Cuando la persona tiene que, por ejemplo, que
que aprender algo, ¿sí? Una multiplicación. Yo puedo enseñar las multiplicaciones con las tablas y qué sé yo, diciendo, sentate ahí y estudia con un cinto en la mano. Y algunos creen que eso es exhortación. Eso no es exhortación. Exhortación es cuando uno con amor dice, tenés que aprender, porque si no aprendes no vas a avanzar de grado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vení que te enseño cómo se hace. Eso es la predicación, ¿sí? Cuando uno enseña y exhorta. Ahora, a la profecía se le agrega algo, que es la revelación divina. Y en el versículo 5 dice que en el 5, y hay otro versículo, ya les digo cuál, uno de los últimos que leímos, que dice que todos profeticen. Ajá. Acá el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Ven que hace una diferencia en la profecía de Corintios 4, cuando habla de los ministerios, como en esta profecía que es en 1 de Corintios 14, que es la predicación, ¿sí? No es una simple predicación, como les dije, ¿no? Porque la predicación es solamente enseñanza con exhortación. Esta predicación de la que habla en 1 de Corintios 14 es una exhortación que viene con revelación. Ahora, revelación no es una predicción solamente del futuro, sino que dice una revelación divina. Es una revelación que viene a través del Espíritu, que muchas veces es el Señor enseñándonos o dándonos esa palabra especial que el pueblo necesita. Dice, vamos a leer algunos versículos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven lo que les decía recién? ¿Por qué edificación, exhortación y consolación? Porque, como les decía, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros compartimos la palabra, tenemos que hacer que el oyente sea edificado, que diga, esto tengo que hacer para crecer, ¿sí? No sé atarme los cordones. Bueno, mi predicación tiene que ser, tenés que atarte los cordones, porque tenés que aprender a atarte los cordones solos, más con el tema del COVID, por ejemplo, como yo le digo a mi hija, ¿no? Con el tema del COVID, las maestras no pueden atarte, entonces vos tenés que aprender a atarte solo. Entonces mi hija sale de esa conversación pensando algo, necesito crecer, necesito aprender a atarme los cordones. Entonces esa prédica fue para edificación. Exhortación, como les decíamos recién, ¿no? Ese reto con amor o ese llamado de atención con amor que produce un estímulo en la persona, produce que la persona quiera crecer. Y consolación. Consolación, ¿por qué? Porque la persona cuando se encuentra exhortada muchas veces se siente dolida, se siente que, uy, me mandó una macana, o uy, ¿cómo no voy a saber atarme los cordones? O uy, ¿cómo puede ser que mentir esté mal y que yo sea tan pecadora? Cuando nosotros predicamos la palabra, necesitamos que las personas sepan eso, que lleguen a esa conclusión, que está mal, que hay algo que está mal dentro de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros leemos la palabra, esto tiene que pasar con nosotros. Tenemos que sentir que necesitamos ser edificados, que tenemos que sentir la exhortación y también la consolación. Algo que siempre pasa en la palabra de Dios, y usted cuando lo lea lo va a notar. Lea lo que lea, usted va a notar que la palabra de Dios siempre viene primero una exhortación, pero luego de la exhortación dice, el Señor viene con su amor, su palabra de amor, su palabra de consuelo, diciendo, por ejemplo, si ustedes andan por estos caminos, por ejemplo, ¿no? Deuteronomio 28, si ustedes andan por estos caminos y hacen así como yo les digo, entonces, si no lo hacen, ¿no? Dice 1 Corintios 28, es lo que primero dice, si no lo hacen, entonces perecerán, les pasará esto, todas las cosas malas, pero si lo hacen, entonces serán bendecidos, y dice una cantidad de cosas buenas. Siempre la palabra de Dios viene con una enseñanza,
la profecía, ¿no? La profecía del Señor siempre, siempre, siempre viene con una enseñanza, una exhortación, como leíamos acá, y luego una consolación, ¿sí? Es importante que nosotros al predicar no nos olvidemos de este sentido, de este orden, porque el Señor en su palabra, en toda su palabra lo hace de esta forma con nosotros. Entonces nosotros con los demás tenemos que hacer lo mismo y sentir esto en la palabra. Cuando nosotros leamos que el Señor nos está edificando, que el Señor nos está exhortando, pero también nos está consolando, ¿sí? Dice que es importante que todos lo hagan en la iglesia, como les leí recién el versículo 22 era. Bueno, tendría que haberlo anotado cuál era el versículo, pero que la palabra de Dios dice que es importante que, quizás no tanto que todos hablen en lenguas, que sí es bueno porque somos edificados nosotros espiritualmente en nuestro espíritu, sino que todos profeticemos. ¿Por qué? Porque no es simplemente traer una palabra y predicar, como dice, les decía recién, que es una enseñanza más una exhortación solamente, sino que es importante la profecía, porque falta la revelación divina, ¿sí? Cuando hay revelación divina, cuando hay profecía, dice luego, más adelante, ¿no? Cuando entra una persona a la iglesia, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Pero si todos profetizan, ahí está el versículo, el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Miren lo importante de que haya profecía, no predicación. No es lo que tenemos que tener nosotras en la iglesia. No es solamente predicación. A veces decimos, bueno, vamos a compartir una palabra de Dios con los hermanos, a ver qué el Señor dice. Y como decía el pastor el otro día, la dedocracia. Bueno, hoy leo esto, a ver qué dice. Y el chiste, ¿no?, que contaba el pastor, que Judas se ahorcó. Bueno, ve tú y haz lo mismo. Ve y hazlo pronto. Y usamos la profecía y definitivamente, la predicación, definitivamente cuando leemos la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y dice, es útil para tantas cosas, ¿no? Definitivamente, cuando leemos y compartimos con nuestros hermanos, siempre es palabra de Dios. Ahora, la predicación es solamente una enseñanza con una exhortación. Pero cuando hay profecía, produce esto, lo que decía recién. Miren qué hermoso. Si todos profetizan, entra algún incrédulo, por todos es convencido. Se da cuenta que tiene un error, que tiene una falla, que tiene un pecado que lo aleja de Dios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué? Porque hay una revelación divina y la palabra que el Señor nos da va a ser la justa para que cambie el corazón de la persona. Entonces, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con nosotros. Si no sucede eso, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando uno agarra un micrófono o cuando uno habla con una persona de frente a frente, es porque no hay revelación de Dios. Y hermano, qué terrible que es esto. Qué terrible que cuando yo abra mi boca y predique la palabra no produzca que la persona adore a Dios, se arrepienta y adore a Dios. Es terrible esto, porque esto quiere decir que no estamos profetizando, que es a lo que el Señor nos manda. No es solamente hablar en lenguas y tener unas lindas lenguas que hablar. No es solamente el decir, bueno, hoy voy a compartir la palabra del Señor a ver qué es lo que el Señor nos dice, entonces vamos a abrir, abrí cualquier cosa. No conoce el valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí el mar, ni conmigo. No será por oro, ni su precio será por oro. Bueno, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde estará el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Y podemos leer cualquier cosa y decir, es palabra de Dios, amén. Y la gente contenta. Podemos leer lo que leemos siempre.
Y no quiere decir, porque como decía Patricia el otro día, podemos leer lo mismo, pero el Señor nos habla de diferentes maneras. Y cuando el Señor nos habla y produce en nosotros un cambio, es porque hubo revelación. Ahora, cuando no produce un cambio, como decía el pastor el otro día, cuando no produce un cambio, algo está mal. No hay revelación del Señor en lo que estamos predicando. No hay revelación del Señor en lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque no estamos en el Espíritu. ¿Sí? Podemos hablar en lenguas, podemos predicar, podemos profetizar. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, hermanos, y que cuando usted abra la boca pueda producir cambios, pueda producir que la gente adore al Señor, porque su palabra es palabra de profecía, es palabra de revelación de Dios, que sale de lo profundo del corazón de nuestro Dios. Es importante, hermanos, que encontremos esto, que lo encontremos y que podamos transmitirlo. Amén. Todo es para edificación del cuerpo, como dice en 1 Corintios 14. ¿Sí? Tenía un montón para decir, pero, pero se me hizo muy extenso. Así que vamos a dejarlo ahí y hermanos, como les digo, ¿no? Como dice el versículo 26, termina diciendo que pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hagas lo que hagas. Si alabas a Dios con tu canto, con tu instrumento, que no sea por decir, uy, yo lo hago bien, uy, qué lindo que se escucha. No, hacelo de corazón, de tal forma que tus hermanos sean edificados, que el Espíritu de Dios se mueva y la gente se postre a adorar a nuestro Dios. Si tenés doctrina, si tenés algo para enseñar, si hablas alguna lengua que pueda ser interpretada, si tenés revelación, si tenés interpretación, lo que tengas, que sea para el servicio de los demás. Dios te bendiga, hermano. Un fuerte abrazo.